Bienvenidos una vez más a Mentes Artificiales Más Allá del Código. Mi nombre es Eric Vázquez, soy su humilde presentador y host de este programa. Y bueno, pues antes de comenzar con el programa de lleno, me gustaría, como todos los días, darles las gracias a todas esas personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. También estamos en Twitter y en Facebook. Bueno, Twitter antes, ahora X, ¿correcto? Muchísimas gracias. Hemos visto que ya hay más personas que nos van siguiendo, más personas que nos están regalando sus likes, más personas que nos están haciendo preguntas. Eso se me hace súper interesante y súper importante, ya que si no tenemos las preguntas de ustedes, nosotros no vamos a saber qué es lo que ustedes quieren realmente escuchar por parte de todos los expertos que estamos invitando a este programa. Bueno, también me gustaría darle las gracias a B2B Consultancy y a Grupo Vier por la producción de este programa, al igual que a BB Media por abrirnos este gran espacio en sus diferentes plataformas. Recuerden que nos pueden encontrar en plataformas como Ours Network, NITV, en la misma página de BB Media, que es bbmedia.com.mx, eso sería media.com.mx. Ahí nos pueden ver todos los martes a las 5 de la tarde, así como el día de hoy. Y bueno, pues también estamos en Roku TV. Si ustedes tienen una televisión inteligente, pueden encenderla y simplemente entrar a Roku TV, a los canales de la televisión abierta que ya tiene instalados la misma televisión, y buscar el canal de BB Media. Bueno, por parte del equipo de Mentes Artificiales, también queremos, no lo habíamos mencionado antes, sé que es un poco tarde, pero darles la bienvenida a este 2024. Esperamos que todos tengan un excelente año y que este programa crezca gracias a la participación de todos ustedes. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy estamos con un tema súper interesante que son las redes neuronales. Y para eso tenemos a una gran invitada. Vamos a presentarla en un momento y vámonos con una cápsula para presentar un poco sobre el tema, que ustedes conozcan qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vámonos con la cápsula y regresamos. Descubriendo el poder de las redes neuronales. Las redes neuronales son la esencia de la inteligencia artificial. Revolucionan nuestro mundo, pero ¿sabes cómo funcionan? Imagina neuronas electrónicas interconectadas, similar a nuestro cerebro. Así opera una red neuronal, aprendiendo y evolucionando constantemente. Estas redes reciben datos, procesan información y toman decisiones. Cada dato se transforma en una experiencia de aprendizaje para ellas. Las redes neuronales pueden identificar patrones, solucionar problemas e incluso predecir el futuro. Son verdaderas obras maestras de la tecnología moderna. También están presentes en nuestra vida diaria. Desde nuestras redes sociales, hasta los sistemas de recomendación en nuestras aplicaciones favoritas. Sin embargo, su poder es un arma de doble filo. Debemos usarlo con responsabilidad y siempre respetando la ética. Así son las redes neuronales, un tema fascinante y en constante evolución. ¿Estás listo para descubrir más? Quédate a escuchar a Daniela Calvache con más información sobre las redes neuronales. Aquí en Mentes Artificiales. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. La cápsula lo ha dicho todo. Yo creo que más bien, vámonos directamente con nuestra invitada el día de hoy, que es súper especial. Miren, ella es Daniela Calvache. Ella es ingeniera biomédica de la Universidad del Rosario y de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito. Actualmente está culminando la maestría de Ingeniería de Sistemas con énfasis en Ciencia de Datos de la Universidad Nacional de Colombia. Ella se está conectando el día de hoy con todos nosotros desde Colombia. Actualmente es Mid-Level Data Scientist para S&P Global, compañía analítica multinacional. Se ha desempeñado como científica de datos,
Project Manager, líder de área de analítica en preventa y consultoría. Tiene conocimientos en Deep Learning, Business Analytics y gestión de proyectos. Vamos a darle la bienvenida a Daniela a este programa en Mentes Artificiales Más Allá del Código. Dani, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola Eric, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Dani, mira, esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados al programa para tener diferentes perspectivas en cuanto a lo que es la inteligencia artificial. Y me gustaría que comenzáramos precisamente con cómo tú defines la inteligencia artificial. Bueno, pues la inteligencia artificial está definida como esa capacidad que le estamos dando a nuestros modelos para ser capaces de imitar nuestra inteligencia como humanos. Es esa capacidad que los modelos tienen para poder descubrir patrones en esos problemas y poder desarrollarlos y resolverlos. Mira, a mí me habían platicado que la inteligencia artificial funciona más o menos como un bebé ser humano, que de cierta manera, pues cuando el bebé nace no sabe absolutamente nada y simplemente reacciona a reflejos o cosas así, pero ya enseñarle a que esto es una silla, esto es una mesa, etcétera, son cosas que pues nosotros los papás, ¿no? O el entorno social tiene que enseñarle a ese bebé, mostrándole pues ya sea la imagen, hablando, dándole cómo se dice, etcétera. ¿Funciona igual a la inteligencia artificial? Es correcto, es una muy buena analogía y es más o menos lo que utilizamos para explicar el cómo funciona. Más adelante te iba a hablar de cómo entrenar una red, que es básicamente eso, es cómo le mostramos ciertos datos a un modelo, ciertos datos que no conoce, y le vamos enseñando cuál es ese patrón constante que se repite en los datos para producir cierta salida. Y es esa salida la que nos interesa, ¿verdad? Ya sea para cualquier tipo de aplicación. Entonces, lo que buscamos es que el modelo sea capaz de captar ese patrón en esos datos que no conoce, es ese bebé que está empezando a entender y a conocer lo que es el mundo, por así decirlo, y luego lo ponemos a prueba. Y le hacemos pruebas a ese bebé y le hacemos pruebas a ese niño a ver si realmente aprendió, si realmente conoció esos datos y qué puede captar de esos datos y qué puede arrojarnos a partir de esos datos que le dimos. Entonces, sí es una muy buena analogía y así es como se entrena un modelo, básicamente. Y sí, efectivamente, el día de hoy, para todas las personas inteligentes y bonitas que nos ven en toda Latinoamérica y en los diferentes países de habla hispana, vamos a estar hablando sobre lo que son las redes neuronales, ¿no? Ya hemos visto en capítulos anteriores qué es la inteligencia artificial, la evolución de esa inteligencia artificial, hemos hablado de ética, etcétera, pero ahora vamos a tratar de explicarles, y yo también voy a aprender muchísimo el día de hoy con Dani, cómo precisamente vamos nosotros a enseñarle a esta inteligencia artificial. Y algo que mencionabas ahorita, Daniela, que se me hace algo súper importante, es que son datos, ¿no? O sea, lo que por ejemplo yo veo con mis ojos, pues son datos, ¿no? Yo veo una computadora, ese es un dato. Yo veo el color negro, ese es un dato. ¿Es correcto esto? Es cierto, y todo, es decir, todo lo que le proporcionamos a una red artificial son datos y tienen que ser datos. Y si hablamos de, por ejemplo, modelos de imágenes, ya sea modelos con videos, todas esas entradas, como nosotros la denominamos, se vuelven datos numéricos. Si hablamos, por ejemplo, de categorías, de grupos, ya sea, por ejemplo, los países del cual pertenece una persona, entonces todo esto se convierte en datos numéricos son, digamos que la materia prima que utiliza el modelo para poder procesarla, transformarla y entender a partir de ahí cuál es ese patrón que estamos buscando por debajo. La materia prima, me encanta eso. Yo creo que eso es esencialmente algo que nosotros debemos de entender, ¿no? Que existe una materia, que existe algo que es lo primordial para que podamos nosotros entender que esto tiene cierto nombre o funciona de tal manera, etcétera. Y entonces, esto que nosotros estamos aprendiendo, a ver, déjame ver si lo puedo explicar bien. Nosotros lo estamos poniendo en una red, como lo mencionabas antes, y esa red, supongo que es una red
de ideas, es una red de conceptos, es una red de que, ¿cómo funcionan estas redes, Dani? Bueno, es una muy buena pregunta, Eric. Realmente es una red neuronal, entonces viene de la idea de nuestro cerebro, de cómo funciona el cerebro humano. El cerebro humano pues funciona a través de una red de neuronas interconectadas que son capaces de pues de transmitir impulsos, ¿verdad? De transmitir impulsos neuronales. Entonces, una red neuronal artificial es esa red que está constituida por neuronas y estas neuronas en realidad van a ser unidades matemáticas que me van a generar ciertas operaciones. Entonces, en una red neuronal vamos a ver que cada neurona va a tener un peso específico dependiendo de los datos que vamos asignándole o que vamos pasando a través de la red. Durante el entrenamiento, que es como se hace, durante el entrenamiento, este set de datos va pasando a través de la red y cada una de las unidades se va ajustando a estos datos y va generando, digamos que una cierta importancia. Cada una de estas neuronas va a tener una importancia y esa importancia al final me va a generar pues una salida indicada por mi entrada. Ese es el entrenamiento en donde yo realmente conozco cuál es la salida. A eso le llamamos el aprendizaje supervisado. Si estamos hablando de aprendizaje no supervisado es otra cosa, pero digamos que en aprendizaje supervisado es donde yo conozco cuál es mi salida. Y esas unidades de la red van a ir ajustándose y van a ir generando estos pesos que a la hora de hacer todo el cálculo en general y generar cada cálculo en cada una de las capas de esta red, que una red puede tener infinitas capas, tan grandes como ustedes se les imaginen realmente. En este momento hay arquitecturas gigantes de redes neuronales. Todas esas neuronas van a trabajar en conjunto para poder generar una salida esperada. E incluso, pues podríamos empezar a ahondar mucho más técnico en esa parte, pero vamos lento. Vámonos un poquito lento porque muchas de las personas que nos ven en este canal, bueno, pues precisamente están aquí para aprender y bueno, los que ya saben quizá están precisamente aquí para saber un poquito más a fondo cómo pueden ellos implementarlo. Pero a ver, decías el aprendizaje supervisado, ahorita que lo mencionabas se me imagina como un maestro, ¿no? Supongamos que está el alumno aprendiendo de un maestro y el maestro es el que está supervisando ese aprendizaje de ese alumno. Es igual con las computadoras, o sea, el ingeniero o el científico de datos, ahí tú corrígeme, ¿quién es el que vendría siendo el maestro de ese alumno, de esa inteligencia artificial? Si retomando esa analogía, podríamos decir que el científico de datos, que es el que se encarga de codificar todo el modelo, de preparar los datos, es el maestro del modelo. Entonces, el científico de datos lo que va a hacer es conseguir un conjunto de datos, una serie de datos que puede ser proporcionada digamos, por un especialista de negocio. El científico se sienta, los procesa y empieza a buscar y analizar lo que tiene. Realmente es una etapa muy importante en la que tenemos que identificar si los datos son de calidad, si tenemos la suficiente cantidad de datos dependiendo del objetivo final, el objetivo de negocio. Entonces, esta etapa es como la etapa de reconocimiento, en donde pues la llamamos la etapa de entrenamiento. Haciendo la analogía con el niño, es en donde pues podríamos empezar a dividir estos datos. Seleccionamos unos datos que el niño no conoce y los preparamos. Y digamos que los hacemos un poco más sencillos para el niño para que los entienda. Cuando se lo pasamos al niño, el niño puede empezar a hacer la comparación de, ok, tengo estos datos y esta es mi salida. Entonces, por ejemplo, pues haciendo un ejemplo un poco más sencillo, si yo le muestro a un niño dos imágenes, un perro y un gato, le voy a decir, mira, esta es la imagen del perro y esto se llama perro. Esta es la imagen del gato y esto se llama gato. Y el niño va a empezar a aprender y a identificar cuáles son las características del animal, ¿no? Entonces vamos a ver de qué el gato tiene unas orejas un poco más puntiagudas, de que el perro tiene un hocico de pronto más cuadrado y más largo, aunque pues van a haber variaciones, ¿verdad? Dependiendo de la raza, etcétera. Durante la etapa de validación, que es la segunda etapa, entonces ya le quito las salidas al niño y le muestro la imagen. Tengo esta imagen. ¿Esta imagen de qué es? Si el niño realmente aprendió, me va a decir exactamente qué es lo que es, ya sea un perro o un gato. Si falla, ahí es donde empezamos a contar el error. Y el error es esa calificación del examen que le hicimos a este niño. Entonces, el error es el que me va a decir qué tan bueno lo hizo el niño o qué tan malo lo hizo. Si le fue bien, vamos a decir que el modelo pues es bastante bueno. Vamos a buscar, en este caso, que es un ejemplo de clasificación, en donde clasificamos animales,
Entonces vamos a decir que el modelo lo hizo muy bien, el niño lo hizo muy bien y pues en ese caso nos quedaríamos con ese modelo. Si queremos entrar un poquito más allá, lo que haríamos es decirle al niño, ok, en entrenamiento, durante la etapa en la que te enseñamos, tuviste, por ejemplo, un 80/100. Listo. Y durante la validación, digamos que no te fue tan bien, tuviste un 70/100. Y así es como empezamos a analizar cuál es el mejor niño, cuál es el mejor modelo a escoger y cuál es el que deberíamos utilizar o cuál es el que deberíamos como seleccionar para afinarlo un poco y para enseñarle más. Ok, Dani, es impresionante. Nos tenemos que ir a corte, pero wow, qué analogía. Ellos también tienen exámenes, también aprenden. Vámonos a un corte para continuar con esta plática que está súper interesante. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Ya hemos regresado de corte y bueno, pues nuevamente agradecerle a todos nuestros patrocinadores, a la gente que está detrás de cámaras, a la gente que hace posible este programa. Muchísimas gracias. Y bueno, retomando la conversación que teníamos antes de este corte, Daniela nos explicaba precisamente cómo es que va aprendiendo la inteligencia artificial, la parte de las redes neuronales, cómo se van introduciendo esos datos, quién es la persona encargada de hacer ese entrenamiento. Hablábamos del entrenamiento supervisado que le comentaba a Dani, se me figura un poco como un maestro y un alumno y bueno, hemos visto que funciona. Yo creo que a gran medida de la misma manera, ¿no? Nos comentaba Dani que se validan, o sea, como si un alumno tuviera un examen, igual la inteligencia artificial tiene sus exámenes, que son esas validaciones de resultados, etcétera. Y bueno, Dani, en cuestión de datos, porque yo creo que esto es algo, y fíjate, esto es algo que a mí me han preguntado mucho fuera del canal, por redes sociales, con gente que conozco y me siento a platicar con ellas. ¿Qué es un dato, no? Me preguntan, o sea, ¿cómo nosotros nos imaginamos que estamos aprendiendo algo, pero para nosotros es muy sencillo porque nosotros vemos inconscientemente, olemos inconscientemente, degustamos, tocamos, etcétera? Todo nos entra por los sentidos de manera inconsciente y simplemente pues lo que tenemos que hacer es decirle a ese niño o a ese bebé, bueno, pues esto es lo que tú estás viendo en este momento es un caballo, o lo que tú estás sintiendo en este momento es amor, o etcétera, ¿no? Pero ¿cuáles son las claves o cuáles son, cómo podemos diferenciar esos tipos de datos que le vamos a meter a esta inteligencia artificial? ¿Cómo los clasifican? ¿Cómo le dan esa instrucción a esa inteligencia artificial de que, bueno, esto es caballo, ¿no? O sea, le tienen que meter una foto a la computadora y luego poner un texto ahí abajo que diga caballo, o cómo funciona. Bueno, es muy buena pregunta. Es parte de las cosas que yo creo que le da mucha idea a las personas de cómo funciona realmente la inteligencia artificial. Porque este tipo de modelos como la red neuronal nos va a recibir datos. Entonces, un dato es todo lo que nos provee información, así como tú lo mencionabas, es todo lo que está en el mundo a lo que nos podemos referir a través de algo numérico, de un valor numérico. Y estos valores numéricos, o incluso, pues como lo decías, palabras, categorías, vamos a tener dos tipos de datos, los continuos
y los categóricos. Entonces, los continuos van a hacer obviamente referencia a datos como por ejemplo la edad de una persona, como la altura, como el peso. Son datos que pueden ser datos numéricos reales, que pueden ser enteros, o que pueden ser continuos, que incluyen decimales, por ejemplo, como el peso, como la altura, más que todo, porque el peso, pues digamos que lo tendemos a manejar como un entero. Y por el otro lado tenemos a los valores categóricos. En los categóricos vamos a tener los ordinales y los nominales. Entonces, los ordinales son aquellas categorías que se pueden organizar. Entonces, como por ejemplo, los países con mayor PIB, los podemos organizar de mayor a menor. En cambio, los nominales, pues son categorías que tienen la misma importancia o digamos que no se organizan. Este tipo de datos, dependiendo del investigador, pueden ser organizados de cualquier manera. Los nominales podríamos tener como por ejemplo los colores. Si queremos un color de pantalón, entonces podemos tener diferentes colores, todos van a tener la misma importancia, todos van a tener la misma categoría. ¿Qué pasa cuando vamos a entrenar un modelo? Todos estos datos se deben convertir a valores numéricos. Entonces las categorías, si tenemos por ejemplo tres categorías, voy a tener la temperatura de un fogón, por ejemplo, baja, media o alta. Y esas tres categorías las puedo convertir a valores numéricos de uno, 2 y 3. Si yo quisiera entrenar un modelo con esas tres categorías, puede que el modelo, el niño entienda que el 3 vale más que el 2 y el 2 vale más que el uno. Entonces lo que hacemos es convertir estos números enteros a unos dummies, lo que llamamos dummies, en donde cada categoría va a tener una secuencia de unos y ceros. Entonces, dependiendo de eso, pues ya vamos a volver el valor binario y eso ya se va a volver una misma, digamos que la misma importancia. De esa manera vamos a poder ir transformando todos los datos a valores numéricos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando de una imagen? Si queremos hablar de un modelo de detección de rostros, por ejemplo. Entonces, la imagen se vuelve o se transforma realmente en una matriz de números, en donde cada píxel tiene un número dependiendo del color de ese píxel. Y es esa sábana de datos gigante, ya sea una imagen, que es una tabla de números, o por ejemplo, muchas columnas con muchas categorías, muchos datos continuos, esa sábana gigante de números es la que pasamos a través de la red neuronal. Entonces, esa transformación y ese procesamiento de datos es el cómo hacemos que realmente aprenda la red neuronal. Esa parte es muy importante en la investigación. Y variando esa etapa de procesamiento es cómo se han logrado las cosas que hemos logrado hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hablamos de un modelo de texto como ChatGPT, por ejemplo, los modelos de procesamiento del lenguaje natural? Estos modelos gigantes de texto, el texto se vuelve también número. ¿Cómo? Pues podemos, por ejemplo, una idea que se usa normalmente es darle un número a cada palabra en un texto. Si aparece tantas veces, entonces vamos a asignarle un número de la frecuencia de cuántas veces aparece esa palabra. Y así es como transformamos cualquier dato que existe aquí en el mundo en un dato numérico. Igualmente con los videos, por ejemplo. Con los videos lo que hacemos es transformar una secuencia de imágenes en en una sola sábana gigante de datos. Y esa es la sábana que utilizamos para el entrenamiento y la validación del modelo. Wow, impresionante. Nos hemos ido muy a detalle y eso me encanta porque de esta manera precisamente las personas que ya tienen un poco de conocimiento sobre qué es la inteligencia artificial, qué son las redes neuronales, pueden entender un poquito más a profundidad cómo precisamente sucede este aprendizaje, ¿no? Cómo sucede este entrenamiento. Y bueno, la razón por la cual precisamente estamos teniendo este tema y estamos teniendo este programa el día de hoy es porque nos gustaría saber cómo las redes neuronales se usan en la vida cotidiana. O sea, cuáles son las aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y de ahí si nos podemos de una vez saltar, Dani, a cómo algunas industrias lo utilizan. Si nos puedes dar algunos casos de uso. Claro que sí. Bueno, pues en nuestro día a día ya mencioné una de las más conocidas en este momento, que es ChatGPT, claramente un modelo gigante de lenguaje. Otra cosa que podemos ver es, por ejemplo, el algoritmo de recomendación de Spotify.
Es muy utilizado. Al final del año tenemos un resumen en donde ellos aplican modelos de clusterización, por ejemplo. Y los modelos de clusterización son aquellos que nos permiten como hallar a esas personas que tienen gustos muy similares. Entonces, por ejemplo, tú y yo podríamos tener gustos en común en música y así es como ChatGPT crea listas en común. Así es como ChatGPT te recomienda semanalmente o quincenalmente canciones que salen que puede que te gusten porque hay ciertos tonos, hay ciertos artistas con cierto rango vocal que te gusta o hay un patrón por ahí debajo que ellos se encuentran a través de la inteligencia artificial y son capaces de recomendarlo a través de la aplicación. Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, es ahorita, no sé si lo han visto, pero los videos que son muy famosos de los automóviles Waymo en San Francisco, creo que es, en donde pues los automóviles se autoconducen a través de las calles sin conductor, todo a través de cámaras, sensores y pues un modelo muy bien calibrado que ya han llevado pues muchos meses entrenando y mirando qué tan riesgoso es o no ponerlo en las calles. Eso es otra cosa que vemos en nuestro día a día, que es una cosa muy real, pero bueno, pues gracias a la inteligencia artificial se ha logrado ese tipo de desarrollos. Mm, si nos vamos a la industria o a las empresas, por ejemplo, a la industria bancaria, por ejemplo, podemos ver que las redes neuronales y en general la inteligencia artificial se aplica para poder evaluar la probabilidad de que alguien vaya a pagarme o no un préstamo, sí, un crédito. Entonces, ¿qué tan probable es que realmente yo pueda entrar en mora y pueda pagar este crédito o no? Y dependiendo de eso, le presto o no a esta persona. ¿Y qué tanto, qué volumen o qué valor tendría ese crédito dependiendo de la probabilidad de que Daniela pague o no el crédito? Eso es uno de los ejemplos que a veces de pronto la gente no conoce. Los bancos se nutren de la información de los buros de crédito para poder conocer cuál es el historial en general de la vida financiera de una persona y en base a eso prestarle dinero. O, por ejemplo, si nos vamos a industrias como la de Amazon, como la de la tienda, lo que ellos hacen para poder hacer toda la logística de transporte, no sé si han visto los videos, pero también ellos muestran que tienen una red gigante de robots que ya manejan para la distribución de los paquetes a través del e-commerce. Entonces ellos organizan todo eso a través de modelos y de inteligencia artificial que permite que toda la producción y todo el proceso sea mucho más eficiente. Dani, súper impresionante la información que nos estás proporcionando ahorita. Tenemos que irnos a corte y regresando del corte te cuento una experiencia que tuve en San Francisco precisamente con lo de los automóviles automanejables o self-driving. Vámonos a corte y regresamos contigo, Dani, ¿vale? B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Y ya estamos de vuelta aquí con Daniela Calvache. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy platicando de redes neuronales. Y
Hace un momento antes de irnos a corte comercial, platicábamos sobre algunas aplicaciones en diferentes industrias, en la vida cotidiana, y Dani nos comentaba sobre estos automóviles en San Francisco que, bueno, se conducen solos bueno, se están conduciendo a través de la inteligencia artificial. Y yo tuve la oportunidad de subirme a uno ahora que estuve allá en septiembre del 2023 y es fascinante, o sea, cómo va midiendo la velocidad, cómo, o sea, te sientes raro, sentirías como si vas en un juego de video o en algún tipo de montaña rusa, no sé, algo. A mí se me hacía muy, muy raro ver cómo se movía el volante y todo solo y sin nada. Y bueno, precisamente pasando a la parte de la seguridad, de qué tan seguro es esto, tienes toda la razón. O sea, en noviembre determinaron que tenían que parar con ese proyecto y me parece que al día de hoy ya no están en circulación todavía esos automóviles, pero yo la verdad soy de la opinión que debemos de estar abiertos a probar, ¿no? A realmente saber cómo funciona. De otra manera no vamos a poder saber cuáles son los errores cometidos y no los vamos a poder resolver porque pues, simplemente no nos dimos la oportunidad de cometer en primera instancia ese error, ¿no? Entonces yo por ahí sí soy muy, muy abierto a eso. Y Dani, me gustaría continuar bloque con qué se ve en cuestiones de salud, por ejemplo. Es un tema que ahorita está pegando mucho. Hemos visto que muchas empresas farmacéuticas o muchos hospitales están ya metiendo y apostándole a la inteligencia artificial para ya sea sacar nuevos medicamentos, nuevas soluciones a enfermedades, vacunas, etcétera. ¿Cómo se está viendo este proceso? Bueno, pues en salud es una de las industrias en donde pues a mí me gusta mucho porque pues soy biomédica, yo empecé a partir de aplicar la inteligencia artificial en salud y ahí podemos ver aplicaciones como por ejemplo el análisis de tejidos, la detección de cáncer a partir de imágenes de tejido, en donde por ejemplo podríamos empezar a ver el tamaño de las células del tejido, o sea, cualquier tipo de tejido, por ejemplo un tejido mamario nos puede dar el tamaño de las células, el color, la textura, o bueno, la textura, sino la forma, podría indicarle a un modelo, y eso realmente ahorita se está investigando mucho a fondo, es cómo poder detectar el cáncer a través de estas imágenes celulares. Otra de las aplicaciones que he visto es, por ejemplo, la identificación del glaucoma a través de imágenes de fondo de ojo, en donde también podemos empezar a identificar cuál es la sombra, qué tamaño tiene la sombra en el fondo de ojo. Cuando uno toma una foto iluminando el ojo, la pupila del ojo, podemos tomar una foto del fondo y esa foto, dependiendo de dónde cae la sombra, indica si la persona tiene una tendencia a desarrollar el glaucoma o no. Realmente son temas muy interesantes. Yo creo que va a ayudar muchísimo en la industria de la salud y no solo, digamos que la gente tiene un poco de miedo a la hora de hablar de cómo esto podría llegar a reemplazar a los médicos, pero realmente es una herramienta de ayuda para los médicos. Actualmente, eh, incluso también pues, se manejan lo que es la identificación de las caídas, por ejemplo, las caídas de adultos mayores a partir de videos. Se puede determinar con redes neuronales y con inteligencia artificial. Mm, el uso de este tipo de modelos en esta industria pues, nos permite la identificación de patrones que puede que incluso que un médico no vea y puede incluso también disminuir el error del especialista, del médico a la hora de evaluar una hoja, digamos una hoja de vida, perdón, una historia clínica de un paciente, por ejemplo. Claro. Entonces, también vemos que modelos de lenguaje se están aplicando a las historias clínicas de los pacientes para poder identificar el patrón de los resultados de los exámenes e identificar cuál es la probabilidad de que esta persona esté sufriendo de una patología específica. Y bueno, pues los ejemplos siguen y siguen. Realmente ahorita se está aplicando a todo.
mm, lo que realmente, digamos que es fundamental a la hora de aplicar la inteligencia artificial a cualquier problema de este tipo en salud, lo que lo limita es la disponibilidad de los datos necesarios para aplicarlo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una cardiopatía, necesitamos exámenes, resultados de personas que sufran de esa cardiopatía y no solamente de que existan, sino que uno puede acceder a ellos a través de algún medio, de un canal. Mm, y para poder evaluar realmente si una persona pues puede o no sufrir de cierta enfermedad. Claro, entonces ahí vamos ligando ya esta parte, ¿no? De las redes neuronales en cuestiones de cómo las estamos entrenando. O sea, también tienen esas limitaciones y en este caso la limitación diferente a la de un ser humano, que precisamente un ser humano, su limitación es la investigación, ¿no? ¿Qué tanto ha avanzado la investigación? ¿Cuántos años se han tardado en descifrar cierto avance, etcétera? En este caso diríamos que la limitación para estas redes neuronales es precisamente la falta de datos, ¿no? La falta de esa información que le va a hacer saber a esa red que específicamente esta imagen es un glaucoma o es un, no sé, otro tipo de enfermedad, etcétera. ¿Correcto? Correcto, es correcto. Es decir, es la falta de información y esa accesibilidad, pues, porque obviamente hay un tema ético sobre pues, garantizar la seguridad de los datos de un paciente que hay que tener en cuenta y hay un montón de reglas de éticas de comités y etcétera, que obviamente hay que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de investigación. Pero, pues claro, creo que esto puede llegar a ser un cuello de botella a la hora de desarrollar y encontrar soluciones para este tipo de patologías. Sí, hay que tenerlo muy controlado, pero bueno, pues digamos que la capacidad de aplicar la inteligencia artificial en salud es vasta. Y no solamente se limita a diagnóstico de enfermedades, sino también se puede aplicar a la hora de hacer, digamos, una optimización en cómo se hace el manejo de un hospital, de una clínica, cómo podemos realmente redistribuir nuestra fuerza de trabajo en horarios que sean convenientes dependiendo de qué tanta demanda haya. Entonces, realmente se puede aplicar en todo lo que te imagines. Claro, no, me lo super imagino y sí, la cuestión de la ética es algo que tenemos que realmente darle más peso, tenemos que empezar a regular, tenemos que empezar, sobre todo en países que nos estamos quedando un poquito atrás, ¿no? Como Latinoamérica, en cuestiones de la ley, como ve esta parte, tenemos que trabajar mucho. Y bueno, nos quedan 2 minutos para antes de irnos a un corte nuevamente. Y me gustaría que nos dieras algunos casos por ahí de cómo se estaban utilizando estas redes neuronales, por ejemplo, en el transporte y la logística o en la manufactura. Ok, claro que sí. Bueno, en logística y en transporte, usualmente lo que vemos es que las empresas buscan optimizar el espacio en sus camiones, por ejemplo, en el método de transporte que estén utilizando. ¿Cuál es la mejor manera de acomodar mi producto en ese transporte para que pueda llegar más producto, que pueda ahorrarme transporte, que ahorrarme rutas, por ejemplo, de un lado al otro, y que pueda llegar el producto sano y salvo? Entonces, digamos que esa es una de las cosas que más vemos, cómo podemos optimizar el espacio en el transporte. Otra cosa que podemos ver es la optimización de la ruta. ¿Cuál es la mejor manera de llegar del punto A al punto B? Ahorrando en gasolina, ahorrando en tiempo, por ejemplo, o ahorrando en paradas, o redistribuyendo las paradas de una mejor manera, de una manera más coherente para que pues el producto llegue más rápido. Entonces también podríamos empezar a hablar de eso. Cuando aplicamos un modelo de inteligencia artificial, y eso es muy importante, buscamos un objetivo, buscamos o aumentar las ganancias, por ejemplo, o disminuir los tiempos. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra manera de optimizar, ese es nuestro resultado final. Y bueno, por el otro lado, en manufactura lo que podríamos llegar a ver es, por ejemplo, la predicción de cuándo mis máquinas se van a dañar. Entonces, lo que usualmente podemos ver es, quiero saber cuándo debería mandarles a hacer mantenimiento a mis máquinas para evitar un paro en producción. Eso es uno de los ejemplos que podemos ver. O otra cosa es cuántos productos están saliendo defectuosos a partir de mi producción. Cuántos productos están saliendo mal, cuántos están fallando, cuántas pérdidas estoy provocando a partir de ahí y cómo puedo evitarlo.
cuáles son los factores que más están contribuyendo a esa falla o a esa pérdida de producto. Eso es otra de las aplicaciones que podríamos llegar a ver en las empresas. Excelente. Yo creo que esto le sirve mucho precisamente a los empresarios que nos están viendo el día de hoy en Mentes Artificiales Más Allá del Código, cómo ellos pueden empezar a utilizar y a implementar esta inteligencia artificial en sus empresas. Si no lo han hecho, aquí están las soluciones. O sea, Dani ya nos acaba de hablar de cómo el uso de estas herramientas pueden hacer crecer el rendimiento, ¿no? Evitarles gastos innecesarios, etcétera. Pero vámonos a un corte y regresamos para concluir este temazo que tenemos con Dani. Vámonos a corte. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo desde casa, que nos están viendo a lo mejor a través de un dispositivo como un celular, o a lo mejor están utilizando ya las pantallitas de ciertas marcas que no podemos pronunciar ahora. Por favor, si quieren que su marca esté anunciada con nosotros, llámenos o estamos en todas las redes sociales, estamos en TikTok, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Nos pueden también contactar a través de la página de bbmedia.com.mx, que nos hace el favor de ayudarnos con este espacio, esta hora que tenemos con ustedes. También agradecerle a Grupo Vier por esta producción y a B2B Consultancy. Y bueno, obviamente también a Daniela, que está aquí con nosotros platicándonos y compartiendo toda esta información que es oro bruto. O sea, la verdad, la información es una cosa, cómo la utilizan ustedes es otra. Entonces, aquí nosotros les damos toda la información, les damos las ideas para que ustedes puedan utilizarla de la manera más eficiente y bueno, que generen ideas. Mira, una de las preguntas que yo te quería hacer antes de irnos a corte hace un momento, Dani, era respecto a qué consejos o cómo nosotros podríamos hacer que nuestros emprendedores en Latinoamérica o en otros países le apuesten más a la inteligencia artificial. ¿Qué consejos tú les puedes dar a la gente que nos ve, que está queriendo entrarle a estos temas, pero no sabe cómo? Bueno, creo que uno de los mejores métodos es empezar a conocer, empezar a llenarse de información de qué es lo que hay y cómo lo puedo aplicar en mi negocio. Creo que esa es una de las mejores, digamos que canales que nos pueden nutrir de ideas, así como tú dices. La segunda es hacernos con los datos necesarios, es decir, recolectar los datos que son los adecuados para resolver un problema. Y obviamente para resolver un problema necesitamos saber cuál es el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo de negocio? Es decir, cuál es nuestra visión, qué es lo que nos está fallando en el negocio y cuál es la respuesta o cuál es la solución ideal que estamos buscando a partir de resolver ese objetivo. A partir de eso podemos identificar qué datos necesitamos y estos datos son los que nos van a dar el pie para poder aplicar este tipo de modelos para solucionar ese problema. Es muy, muy necesario que los datos que nosotros tengamos sean de calidad. Usualmente no buscamos cantidad, sino calidad. Una gran cantidad de datos puede ser valiosa si la información, si los datos, si los datos son valiosos. Si los datos no lo son, nos van a arrojar, usualmente nos arrojan información basura.
que no nos van a servir para poder entrenar el modelo. Y así como un modelo se entrena con mala información, va a generarme información mala. Entonces, pues es muy necesario contar con los datos adecuados. Es que, mira, a mí me emociona mucho esto porque precisamente la idea de este programa es que Latinoamérica crezca, que no nos quedemos atrás, y para mí es muy importante que la gente que nos ve, sobre todo los empresarios, los emprendedores, sepan cómo se está utilizando esto. Y a lo mejor esta pregunta es repetitiva o a lo mejor redundante porque ya lo has mencionado anteriormente, pero déjame una vez más a ver si por ahí entendí. Yo soy un empresario, quiero empezar a utilizar la inteligencia artificial. ¿En qué áreas puedo meter estas redes neuronales o en qué áreas podría yo comenzar como pequeños proyectos para poder eficientar procesos, por ejemplo? Bueno, ya vemos que podría aplicarse a cualquier área, pero realmente siendo muy específicos, por ejemplo, podemos ver la inteligencia artificial en mercadeo. Usualmente la vemos mucho en mercadeo para hacer estudios de mercado, para poder identificar cuál es la población que tiene una probabilidad muy alta de adquirir mi producto, de ser un usuario de mi campaña, por ejemplo, y cuáles son esos usuarios que realmente vale la pena invertir todos mis esfuerzos para poder conseguir un revenue a partir de eso. Entonces, vemos mucho que se aplica en mercadeo, no solamente para eso, sino también para el diseño de productos, por ejemplo. En base a esos estudios de mercado, qué productos o qué necesidades veo en esa población y cuál es la oportunidad que yo tengo para crear ciertos productos que no hay en el mercado o que satisfacen a aquellas personas que están captando mi material, por ejemplo, que están pendientes de mis redes. Entonces, ¿qué podría brindarles a esas personas que tienen en común? Y ahí veo, por ejemplo, pues se aplica mucho lo que decía de los modelos de clusterización, que son capaces de generar recomendaciones a grupos parecidos de personas y puede identificar patrones parecidos en estas personas, de pronto líneas de pensamiento en común o gustos parecidos.